Somos enfermeras humanistas, biologistas, porque manejamos vidas, y sin embargo somos las menos enfermeras que efectivamente cuidamos esa parte humana, inclusive de la propia colega. Somos destructivas en su gran mayoría, ¿sí? No sé, a veces dicen o se disculpan que porque es por exceso de trabajo. Yo a veces digo, ese exceso de trabajo es gracias a que nosotros mismas no hemos incursionado a hacer propuestas de política de salud para modificar los índices de atención de paciente. Cuando les pedimos que nos den ideas, porque ustedes son las que están en la línea de acción y son las expertas, son las que padecen, las que se quejan, las que sufren, trabajen con nosotros desde el punto de vista de gestión y nos den las herramientas para dar precisamente propuestas de mejora que dicen, lo primero que nos dicen, sí, pero fuera dentro de mi trabajo, sí, y me van a pagar extra, sí, primero piden el premio antes de entregar resultados. Entonces, tenemos varios factores condicionantes que a veces nos permiten y favorecen las relaciones humanas, inclusive dentro del propio personal de enfermería, y tenemos factores que como ponen barreras y limitaciones, pero proporcionado por la misma y la propia enfermera. Esa es una de las cosas que no nos ha permitido empoderarnos al nivel que quisiéramos a comparación de otros países. Esas relaciones humanas tienen que ser fundamentales, empezar con diálogos y en su momento, aunque no sea empática químicamente con otra colega, tengo que tener esa interacción porque el día de mañana si yo necesito de su apoyo me lo pueda brindar o viceversa, si ella lo necesita yo me presto para poderla brindar precisamente, o si es la novata contra la experta, también enseñarle y la novata me va a venir también a enseñar. Es la falta de humildad que a veces tenemos esa limitación en las relaciones humanas. Y aquí viene la pregunta del millón. Entonces, ¿qué estamos enseñándole a las nuevas generaciones? Porque también tenemos ese escenario, ¿no? Los chicos, y en todo momento ustedes recordarán nuestro estatus de estudiante, cuando llegábamos a hacer prácticas a los hospitales hasta los pacientes se alegraban. Y tristemente nosotros no alcanzábamos a dimensionar los comentarios de los pacientes y decían, es que siempre los estamos esperando porque ustedes sí nos cambian, nos suben, nos tienen paciencia, nos acompañan, platican, suben y bajan. A comparación de la enfermera que tenían asignada. Y si nosotros somos proactivos en la etapa de estudiantes, ¿qué nos dice la enfermera? No, mi niño, no. Aquí me vas a malacostumbrar al paciente, ¿sí? Porque cuando se vayan, los que vamos a padecer somos nosotras. Ni siquiera van a padecer los pacientes, van a padecer las enfermeras. ¿Por qué? Porque el estudiante es atento, porque el estudiante lo que le solicita al paciente le auxilia, porque lo hace con cariño, no está maleado, no tiene malas, ahora sí, ejemplos, ¿sí? Porque no ha trabajado, apenas está en etapa de formación y entonces esa parte de iniciativa, esa parte de ser proactivo, nosotras mismas que ya estamos en los contextos laborales no le permitimos al recurso humano que está en etapa de formación. Y no nada más en la etapa de formación, sino que si llegan los suplentes, los eventuales o los que están cubriendo un interinato, les ponemos las reglas de juego. Aquí en este piso no se hace esto, no se hace esto, lo hace el familiar, lo lleva, lo sube, lo ordenas al médico, le deshaces, le haces. Yo no sé, fíjense en qué momento se perdió esta situación. Se nos olvidó que dentro de la parte cuando estábamos estudiando, ya sea a nivel técnico, a nivel profesional de licenciatura, fundamentos básicos de enfermería. La enfermera ponía sondas nasogástricas, sondas Foley, catéter, inclusive periféricos largos, ¿sí? Tomaba hemocultivos. Y hoy en día, ¿qué es lo que dice la enfermera? Eso no le corresponde, lo hace el residente o el médico interno. Yo no digo que no esté mal que podamos enseñarle inclusive a nuestros colegas médicos, porque una gran mayoría de los médicos que hoy en día tenemos fueron también formados por el área de enfermería. Pero le estamos pasando la batuta de muchas acciones de enfermería al área médica. Yo a veces, y ya tuvimos una experiencia donde hicieron una prueba piloto. A raíz de que empezaron a contemplar en un sector público que la enfermera le pasaba muchas situaciones que ella le correspondían a los médicos, empezaron a contratar médicos generales como enfermeras y dieron el ancho.
Entonces yo lo pongo sobre la mesa. No nos quejemos que el día de mañana puestos de enfermería nos van a rebasar el área de tantos médicos generales que hay en el país, porque la propia enfermera le ha pasado los tips para que ellos lo hagan. Entonces, no nos quejemos, y es parte de las relaciones humanas. No es el hecho de poner limitantes, porque muchos colegas médicos inclusive nos pasan situaciones a la enfermera, no sé, ¿sabes qué? ¿Sabes suturar? Sutura, ¿sabes hacer? Hazlo, ¿sí? No nos ponen limitaciones, pero eso no nos quiere decir que el día de mañana le voy a quitar el lugar, como es la parte del ejercicio de la medicina, ¿sí? Pero en su momento tenemos que ir pensando en esa parte. Y aquí hay una situación que prácticamente tenemos que tomar en cuenta. Por eso les digo que es importante que nosotros salgamos de ese cascarón que nos hemos encapsulado, donde nada más es enfermería, enfermería, y no veamos más allá de otras cosas, inclusive de otras disciplinas que no sean fuera de la salud. Si nosotros conociéramos que la persona como tal tiene ciertas características, porque depende de pues cómo ha sido su trayectoria de vida, cómo fueron sus valores y principios dentro del contexto de la familia, sino que también tiene que tener 3 características o elementos. Depende de un tipo de temperamento, depende de su bagaje de hereditario, del tipo de carácter, y depende del tipo de personalidad que tenga. Entonces, la parte que compete al temperamento, podemos decir que es parte del subsuelo de la personalidad humana. Esto depende, pues lógicamente, de su biología humana, de lo que es su estructura en cuestión del cuerpo y particularmente de su sistema nervioso y endocrino. El temperamento, pues prácticamente es el conjunto de impulsos instintivos, ya que podemos decir que es el centro de nuestra emotividad. Por eso les digo que depende, como dicen, como le ha ido en la feria, pues va a ser su tipo de temperamento, volátil, pasivo, etcétera, etcétera. Prácticamente el temperamento pues es la naturaleza del ser humano, ¿sí? El temperamento explica muchas de nuestras reacciones espontáneas y directas, y de eso depende a veces en su momento que hasta ahorita 4 tipos de temperamento. Y aquí podemos ir viendo en dónde podemos estar situados. Una, para conocernos dentro de nosotros mismos, porque a veces eso puede ser para bien o para mal, el cómo nos relacionamos desde el punto de vista humano, no nada más con las propias colegas, sino del contexto multidisciplinario. Tenemos el tipo colérico, que en su momento son personas que son constantes, seguras, tenaces, y a veces son extremadamente apasionadas precisamente y les gusta precisamente dejar huella. Pero también tenemos la contraparte, ¿sí? Pueden ser de estas personas que a veces no se permiten tener errores, ¿sí? Y si en su momento alguien lo supera, hasta eso causa enojo. También hay que destacar que esta parte de este tipo de temperamento colérico, pues es parte de que llegan a tener esa capacidad de irritación precisamente y superan a ese enojo de otras personas, a veces pierden el control y lógicamente ofrecen ese tipo de cólera con todas las personas que les rodea y llegan a ser intolerantes, son déspotas inclusive, e inclusive quieren imponer donde ellos solamente tienen la verdad absoluta. ¿Cuál es la característica que este tipo de enfermeras o del equipo multidisciplinario dentro de las relaciones humanas, lo bien que venía haciendo con este tipo de reacción, pues echa por la borda lo bien que venía trabajando? Entonces, es la parte donde le quitamos esa máscara, porque precisamente si en su momento era muy exigente, cuando pasa este estatus precisamente de irritación y pierde el control, pues prácticamente pierde esa interacción en su momento de las relaciones humanas. La parte del temperamento apasionado melancólico, pues son personas extremadamente responsables, lógicamente cumplen con la seriedad y prácticamente ellos son muy sensibles en su momento, sí, son en su momento, a veces se llegan inclusive a aislar,
porque a veces son muy criticados, ¿sí? Son este tipo de personas a veces se vuelven inseguras, ¿sí? A veces traen rasgos de tristeza, sentimientos de inferioridad o culpabilidad, y los vemos que casi siempre este tipo de enfermeras a veces son las que se aíslan. Tuvimos, fíjense, había, y yo creo que lo sigue haciendo, la verdad, una excelente enfermera. Ella llegaba al hospital, turno matutino, a las 6 de la mañana. Llegaba, checaba a las 6, y no era como las compañeras que llegan 6:30, cuarto para las 7, y se iba y se escondía al vestidor para subir a las 7:20 o 7:30 con sus minutos de tolerancia. Ella llegaba, checaba a las 6, subía, turno matutino, cómo sufrían las chicas de la noche cuando sabían que ella las iba a relevar, porque sabían que a las 6 que ella checaba, subía, 6:30 ya les estaba recibiendo a los pacientes. Cuando empezaba a llegar el resto de las compañeras a las 7:15, 7:20, la que autorizaba con retardo mayor porque es su derecho, porque es sindicalizada, y subía hasta el cuarto para las 8, hasta le molestaba porque ella ya había abierto hojas, ya había preparado sus medicamentos y estaba sentada en la central de enfermeras. Hasta eso les molestaba. ¿Por qué fulanita estaba sentada? Pues mi vida está sentada porque ella ya recibió y empezó a hacer su apertura de su turno y ya había checado signos vitales desde las 6:30 de la mañana que había recibido. Entonces imagínense, yo no hago lo que hace otra enfermera, pero cómo me molesta lo que ella hace. Entonces, por eso comento que dentro de las relaciones humanas en el profesional de enfermería confundimos el estatus contractual laboral contra nuestra responsabilidad y quehacer profesional, ¿sí? Entonces, esa es otra de las cosas que tendremos que estar trabajando. Las relaciones humanas, desde el punto de vista del temperamento sanguíneo, pues aquí son el tipo de personas que realmente son optimistas, seguras, precisamente, todo lo ven positivamente, aceptan retos, minimizan las cuestiones negativas o no les dan mucha importancia, tienen gran flexibilidad para todo tipo de adaptación, aceptan los retos de alguna manera. Su facilidad para la comunicación con los demás pues les hace ser más sociables, les hace ser apreciados, y aunque en ocasiones son muy excesivos en confiar en las personas y que a veces esa parte los desilusiona, pero aprenden y lo ven desde el punto de vista positivo. Aceptan retos a pesar de que en su momento no saben qué van a hacer, pero son los que dicen, va, no tengo ni la menor idea, pero va. Y esto, fíjense, ¿quiénes son de alguna manera que se van moldeando institucionalmente y por la parte de el contexto de enfermería? Casi siempre son los que están en estatus de eventuales o contrato. Son gente que va aprendiendo a tener habilidades y destrezas y que eso los vuelve competentes, que a pesar de inclusive ser enfermeros nivel técnicos o ser recién egresados de la licenciatura, agarran muchas experiencias, porque los traemos para arriba, para abajo, aunque no sea pediatra, va para pediatría, ¿no? ¿Por qué? Porque la sindicalizada dice que pues no, está cansada, ¿no? Y es su derecho en su momento y que le toca picar piedra a la de contrato, ¿no? Entonces, esas falacias que desgraciadamente seguimos por el tipo de contratación y más en el sector público que todavía no nos hemos, yo lo digo personalmente, no hemos obtenido esa madurez profesional, que gracias a Dios no son todas, pero sí una gran mayoría, con gran desilusión lo digo, de alguna manera, y son varios factores condicionantes que de esas relaciones humanas en que debería de haber una fraternidad en cuestión de apoyo dentro del rubro de enfermería en esas relaciones humanas, empezando a ser humanas dentro de nosotros mismas y con nuestras demás colegas. El temperamento flemático, ese es otro de los que de alguna manera también tienen este tipo de personalidad dentro de las relaciones humanas y nos pueden permitir o no precisamente tener esa comunicación que nos lleve a un bien común en el sentido del cuidado de la salud. Son gente que en algún momento son muy frías, son muy equilibradas, se mantienen firmes, ¿sí? Se aceptan cualquier situación que les planteen y en su momento
lo van representando de un modo ecuánime, donde muchas veces son envidiables. Ellos son de las personas que son muy constantes, pacientes, porque es parte de lo que ya traen como esencia dentro de sus atributos. Son muy tolerantes y comprensivos, ¿sí? Y dentro de las cosas que hacen. Y a veces son de las personas que también, si se equivocan, pues levantan la mano y dicen, ¿saben qué? Me equivoqué, necesito apoyo por el bien del paciente, a comparación de muchas colegas que en su momento cometen errores y pues dicen que no fue en su turno, no, ellas no fueron, cuando los hechos hablan lo contrario, ¿no? También se trata de personas indiferentes y escépticas, ¿sí? Son personas que casi siempre dicen que no les interesa lo que esté pasando de chisme de radio pasillo o que